en un momento, en un momento particular en donde vamos a usar este recurso de lo virtual. De hecho, el lunes próximo voy a estar dando el teórico en el horario de teórico en manera virtual. ¿Mm? Es decir, que todos van a estar convocados. A veces el link lo puedo pasar en tiempo que corresponde, a veces no, pero sabemos que el lunes que viene nos encontramos todos, 19:45, y ese teórico, bueno, que es en el horario que tenemos, este va a quedar grabado para los alumnos por ser un horario de día especial, pero los otros no sé, ¿sí? Porque el compromiso es de todo. No es ir al campus, sino estar presente como si estuviéramos en facultad, estuviésemos en facultad. Entonces, antes de arrancar con el tema que ya habíamos comenzado, psicosis Perdón, en ese de caso la no es mejor niñez. hacer una clase pública porque nosotros vamos a tener la clase del teórico, del práctico en la facu, seguramente. Y hasta llegar a nuestras casas, conectarnos, y todo, no va a dar el Pero horario. el lunes la facultad está cerrada, por lo que tengo entendido. Ah, Para no cerrado. docente. El Sí, hay Hay lunes hay paro paro. paro. docente y ya Sí, nos sí, mandaron un sí. mail nuestra profesora de que tanto el práctico como el teórico son virtuales. Sí, por Ok. eso digo, porque hay paro, está la facultad cerrada el lunes. Para un Sí. poco más. ¿Qué? No Ok. escuché nada. Nada, nada. Cristian, tenés el micrófono abierto. No, perdón. Nada. No, no escuché. Eh, sí, creo que la facultad está cerrada. Ah, bueno, ¿Mm? gracias, no, no Entonces estaba. no hay posibilidad de pensar en pública y en privada. ¿Mm? Eh, bueno, antes que arrancar con la clase que ya habíamos empezado la vez que estuvimos en facultad, psicosis en la niñez, quiero pasarles para que vayan agendando el día 2 de noviembre, tenemos las jornadas número 27ª. Son jornadas particulares y especiales porque va a estar dedicada en homenaje a Ricardo Rodulfo, quien fuese, junto con Marisa Rodulfo, titular tanto de clínica como de psicopatología infanto-juvenil. Se va a trabajar en relación a los distintos textos y obras de Ricardo, y también va a estar la presentación de un libro, el último, que él terminó de escribir junto con Benjamín Usorski, que es un libro realmente altamente importante por toda la parte metapsicológica, que se llama La castración en cuestión, ¿no? Es decir, donde va, como en otros tiempos, Ricardo junto a Benjamín Usorski, a deconstruir ese lugar fundamental y pilar de la castración, ampliándola y revisándola a la luz de Winnicott y de sus propias producciones. ¿Sí? Bien, están todos convocados, están altamente recomendadas, no se les va a tomar presente, pero sí es un espacio al que vale la pena claramente asistir. Viene mucha gente de distintos lugares y va a ser presencial en la sede de Hipólito Yrigoyen. Paul, después si podés comentar, si estás por ahí, si los alumnos se tienen que inscribir o lo hacen a través de los docentes, ¿cómo es esa parte? No, no, Juan. Los alumnos no se tienen que inscribir porque nosotros le aportamos a la Secretaría de Extensión la lista de alumnos que están en ambas cátedras, así como lo de los alumnos de la carrera de especialización que también participan en la organización. Eh, Así que ellos extienden los certificados directamente desde allí. Por supuesto, después cualquier cosa se conectan para Ujú. jornadas Los, por los los certificados o certificados se cualquier van a cosa. extender a los que sí asistan y los retiran ese día. Al Claro, resto lo que sí no. tienen que ¿Mm? hacer, exactamente, lo que sí tienen que hacer es acreditarse cuando llegan, que por supuesto la acreditación va a ser un rato antes del inicio, será a las 8, 8 y 8:30. media, Ujú. 8:30. Así es. Este, y, y bueno, y nada, nada más. Después Bueno, vamos a estar allí. bien.
¿Se recuerdan que estuvimos hablando en la clase anterior de un tiempo posterior a lo que veníamos trabajando del autismo en la infancia o los autismos en la infancia y planteado también posteriormente a psicosis de la infancia, la emergencia del yo y las características particulares de este tiempo en donde hablamos de psicosis en la niñez? Psicosis donde vamos a tomar como referente fundamental a Piero Lanier y su planteo acerca de la necesariedad de contar para que en el yo se pueda alojar una representación saludable sobre los orígenes, va a ser necesario contar con ese párrafo inicial que hable desde el lugar del placer, ¿m? Del encuentro en la pareja y el haber sido deseado. Es decir, dice Piero Lanier, el enunciado sobre los orígenes no puede estar ausente o no puede ser algo que resulte intolerable al yo. ¿Mm? La ausencia de haber sido deseado ligado al placer es insoportable al yo. Y a su vez también menciona como lo que si hay un enunciado que es intolerable, esto no puede ser alojado en el yo. Por lo tanto, allí se ve en la necesidad de la construcción de una idea que ella va a llamar idea delirante o un pensamiento delirante que va a tener como características eh, el alejamiento, el ser ajeno a la realidad compartida. ¿Mm? Esa idea, ese pensamiento delirante primario, va a intentar de modo bizarro eh, dar y construir un párrafo particular sobre el origen del sujeto, sobre la relación de ese sujeto con el placer y la teoría sobre el mundo. ¿Mm? Va a ser bizarro porque va a ser una forma particular, alejada del consenso de realidades compartidas y va a tener como ese trípode de apoyo que va a ser la relación con el mundo, con el placer y con su propio cuerpo. ¿Mm? Esa es una producción activa y hay que subrayarlo. No es la imposición de la realidad sobre el sujeto, sino que tiene una producción que es activa, es decir, toma elementos de la realidad, pero hay un trabajo propio para dar sentido a esa relación que va a ser característica de construcción de un párrafo sobre su origen, sobre su nacimiento, sobre el placer y sobre el mundo. ¿Mm? No hay que quitarle, dice Piero Lanier, esa producción activa del sujeto en esos tiempos. No hay que expropiar aún más pensando que eso fue solamente tomado del contexto y el contexto produjo esas ideaciones o pensamientos delirantes. ¿Mm? Eh, Tiene como función crear una causa de sentido nada más ni nada menos que a la existencia del yo. Tiene como sentido crear una causa lógica a la existencia del yo. Lógica para ese sujeto, aunque sea diferente a la realidad compartida y al pensamiento de los otros. ¿No? De esta forma, el yo se preserva un sentido a la significación, donde no encontraba sentido porque había ausencia de representación sobre el deseo de hijo o donde había una significación que le era intolerable. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, bien. Entonces,
es muy complicado aceptar que no hay representación de la pareja parental sobre el deseo de hijo, sobre haber cedido emblemas significantes de desear que ese hijo naciera y naciera y fuera para él mismo un sujeto y para con los otros, ¿no? Es decir, lo que Piera marca que esa ausencia de representación es intolerable. O como en la paranoia, cuando se esgrime que ha sido producto del odio, no del amor ni del placer de la pareja. ¿Mm? En la paranoia, la cuna, donde se mece el niño, está ligada a la dimensión odiante de la pareja parental. ¿Mm? Una pregunta, perdón. A Hoy ver, en día, no, como fuerte, ¿cómo? seguir hablando de pareja parental, ¿no? Eh, Pienso que, nada, como que la diversidad de familias. Está bien, pero cuando necesito referirme que más allá de la diversidad, o ambos o cada uno de esa construcción deseante ocupen funciones, aunque compartidas, de maternal y paternal. Claro, pero hasta hablar, digo, cuando, no sé, un solo padre o una sola madre o una abuela, ¿no? Digo, Sí, pero en la dimensión del origen claro, hubo dos. sí, bueno, biológicamente hablando, Podemos hablar de fertilización, claro. podemos Pero algo hablar de que haya un relato en la construcción del origen, o sea, que haya un relato. sí, porque sería, por ejemplo, el papá y la mamá desearon un hijo, el padre se muere. Vamos a hablar de una familia tradicional, pero esto no da lugar a que no se inscriba a través del relato del portavoz, que es la madre, una escena originaria en la herejía del deseo, sea aún en un vientre, es decir, que hubo alguien, hubo los dos, o en singularidad, como haya conformado esa escena originaria, pero se sostuvo en el deseo de hijo. Y de hijo en función de que sea él mismo, con el deseo que se parezca a uno a otro, pero que sea fundamentalmente el mismo. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende? Es decir, que allí estamos hablando, más allá de la diversidad, que hubo deseo y ligado al placer por la existencia y la diferencia que siendo de de ese encuentro en la diversidad haya sido deseado, alojado en el deseo. ¿Mm? Bien. Estamos dando cuestiones que estamos también tratando de transformar, porque en la época que Piero Lanier escribía esto, al igual que otros autores, la deconstrucción, como le decía hoy del libro de Ricardo, de un pilar del psicoanálisis como es la castración, no estaba tan en vigencia. ¿Mm? La referencia, y tomemos como prestado esto y incorporemos la diversidad, había una referencia a la ecuación padre, madre, hijos. Hoy sabemos que esa estructura de familia ha quedado como una más. ¿Mm? Pero estamos hablando del deseo y de la encarnación de esperar a ese niño alojado en una representación como un sujeto que, siendo hijo de los diferentes términos de sujetos de una pareja, sea albergado en el deseo. En lo que no se podemos decir que por más que haya, o me parece que no podemos decir que por más que haya diversidad,
la construcción de la historia previa y del mito familiar no aloje representaciones acerca de, aún siendo hijo de, de ese encuentro, es diferente a ellos, no es una posesión y no nace bajo una significación que se abrocha en un sentido de una violencia secundaria que tiene una sola función. Viene a ser, como en la psicosis de la infancia, apéndice de la madre. Viene a una determinada función y no está alojado en el crecer en diferencia. ¿Mm? Bien. Entonces, es importante porque el yo es una instancia que se conforma y que no es producida a nivel endógeno. El yo va tomando distintos discursos que están ligados al entorno del niño, siendo uno el principal, siendo uno el que tiene allí una función que dice Piero Lanier, es la función materna que puesta allí en el lugar como portavoz. ¿Mm? Es la madre, y cuando hablamos de la madre, tengamos claro, no decimos solamente la madre, pero principalmente la función materna es la que le habla al niño de lo que el niño es y de quién es, cediendo representaciones, en el mejor de los casos, de que el niño es así, de este modo. Esas representaciones, que son representaciones significantes, se alojan como un primer párrafo del yo, aún en tiempos donde el yo para el niño o la niña no son representaciones que él pueda contar para sí mismo y reconocerse. Para poder reconocerse y ser parte del identificado del yo soy, ese niño va a tener que poder atravesar un poner en cuestión y en duda aquello que se ha dicho sobre él. Es decir, tiene que cuestionar, tiene que poner en duda como función relevante que los enunciados que vienen del exterior y están ligados principalmente a la función materna, revisarlos si son ciertos o no. ¿Por qué poner en duda? Justamente para hacerlos propios. A partir de ese momento pasamos de la denominación, y todo esto es un proceso, no es ayer no, hoy sí, sino es un proceso donde el niño se va alojando desde la terceridad, que sería el nene, al yo soy. Pero para esto necesita de la construcción y apropiación de esos identificados como propios. Nadia, tenés la mano levantada. Sí, yo me quedé pensando cuando vos explicabas la triada, ¿no? Entre el Ajá. padre, madre y el bebé, y el deseo que se pone en juego. Si el deseo es lo que va constituyendo entonces la estructura del niño, a partir del Bien, discurso de la madre, ¿no? bien. El deseo no construye, el deseo sostiene. El deseo sostiene, porque si no, estaríamos allí en una representación. Los padres construyen al niño y el niño sería como alguien pasivo, recibe del otro y eso es. Se tiene que sostener en el deseo de los padres, pero el trabajo de extracción y adjudicación le van a ser propios.
¿Por qué? Porque ahí tenemos que incorporar esa denominación de diferencia entre condición necesaria pero no suficiente. Puede haber un contexto que realmente interpele fuertemente el crecimiento de ese niño, de esa niña, y podríamos decir, son condiciones necesarias para el establecimiento de una patología muy temprana, una problemática psicopatológica. Pero si fuese así, estaríamos ligados a que el niño queda pasivizado y no puede hacer nada con eso. Pero puede ser que el niño, la niña, aún con esas dificultades inherentes a ese tiempo, que está dificultado su crecimiento saludable y expansivo en la medida del tiempo de su crecimiento, pueda extraer otros elementos, pueda extraer de otras personas que están por allí y agarrarse y no hundirse, o del propio superficie de continuidad del contexto. Por eso, necesarias, condiciones necesarias, pero no suficientes. Los padres, para que quede claro, ayudan, alojan, sostienen el deseo, pero si fuese por el contrario, no producen al niño ni a la niña. ¿Mm? Porque si no, iríamos a tiempos muy anteriores donde se pensaba que en problemáticas de la infancia, de la niñez, bastaba trabajar con los padres para que el niño revertiera los síntomas. ¿Mm? ¿Está claro ahí? Bueno, bien. Entonces, en relación a estos puntos, hay diversidad de conformaciones de enunciados en los cuales el yo intenta dar un sentido a su existencia. Ya no recuerdo si la vez anterior les había comentado de un paciente que él se refería a sí mismo como que él no era hijo, no sé si lo conté, que no era hijo de esa señora que decía que era su madre, ni de ese señor que lo habían matado que decía que era su padre. ¿Conté algo de esto? Bueno, él decía que la madre que no traía el tratamiento no era su madre, era una señora que decía, se adjudicaba que era su madre, y el padre que lo habían asesinado tampoco era su padre, sino que él eh, era, había sido y había producido y nacido del choque de dos humos de colores. Dos colores chocaron, era un humo, y él nació. Y él se adjudicaba a sí mismo un identificado de que era inmortal. ¿Mm? Decía, soy inmortal, no soy lo que dicen. En verdad, es un intento allí del yo de producirse un sentido alejado del discurso de los otros. Y evidentemente, si alguien dice soy inmortal, no va a ser alojado por el contexto en esa representación. Pero sin embargo, es lo necesario para que el yo se aloje un sentido. Y ahí podemos decir, déjenme buscar por aquí, que el yo se preserva un acceso al campo de la significación, creando sentido allí donde el discurso del otro lo ha confrontado con un enunciado con escaso o ningún sentido. ¿Mm? Con escaso o ningún sentido. Justamente esta pareja de padres se llevaba muy bien hasta que se produce el embarazo. A partir de allí,
hay una conmoción en la pareja y este niño no puede ser alojado en el deseo, sino que es desmentido en su existencia. ¿Mm? Entonces, quiero buscar algo más. Piera va a marcar allí, en forma muy interesante, que nace ese niño en un medio psíquico en el cual el deseo no puede hallar, el deseo por su existencia, no puede hallar respuesta satisfactoria. Y ella va a diferenciar este enunciado con escasas respuestas y escasa significación, va a diferenciar entre esa psicosis en la niñez, que podemos pensarla como mucho más desorganizada, porque a pesar de los tiempos y de la estructura psíquica no llega a sistematizar un delirio, de lo que puede ser esta situación a lo que puede ser lo que acontece en la paranoia, en donde se le impone al niño o a la niña el tener que reconocerse como fruto del odio. En una escasa representación o significación, donde hay que buscar un sentido que le sea acorde a ese yo, que va más allá de lo que le es propio y que pueda ser compartido por el discurso de los otros, a la otra escena en donde tiene que reconocerse en algo intolerable como ser producto del odio de la pareja. Bien. Entonces, tenemos hasta aquí esa diferenciación. Creo que les comenté algo en relación a Fito, en relación a cómo entendía él el mundo, y que lo había contado en relación a esa diferencia, el mundo, entre lo ligado al placer para él, que era lo masturbable, y aquello otro que era lo inmasturbable. ¿Recuerdan? Bueno, si no lo vuelvo a tomar, donde él no reconocía, si bien aceptaba a su madre era denominada con el nombre de un país, y el padre estaba mucho más cuestionado en su existencia. La pareja se habían separado al poco tiempo de nacer Fito, y el padre era denominado como un país que para él era enemigo, lo llamaba Estados Unidos. Entonces era la madre la reconocía, pero no podía establecer una relación con la madre, y al padre lo tenía totalmente en una confrontación permanente. ¿Cómo resuelve esta tensión? Él, mucho tiempo después, él dice que ahora sí construye y tiene, porque lo construye, un verdadero padre. Ese va a ser para él el padre verdadero. Es interesante porque en esta construcción él va a intentar, a través de su formulación delirante, Fito, cuando yo lo conozco, es un adolescente de 13, 14 años, va a tratar de hilar y tratar de surcir lo que había quedado roto en el enlace generacional. Él va a tratar de filiarse a un padre verdadero, siendo el padre biológico, el que había estado con él durante algún tiempo, un padre falso. No solamente Estados Unidos, sino un padre falso. ¿Cómo sucede? Y esto es interesante, porque se dice por allí que se necesita 3 generaciones para que acontezca
algo del orden de la psicosis en el enlace en esa 3 generaciones, abuelo, padre, hijo. Bueno, hay algo importante porque la madre descubre después de muchos años de haber salido, haberse casado, de haber tenido hijos, por azar, entrecomillado, buscando libros, ya la búsqueda da la cuenta de tratar de encontrar algo, en función de la enfermedad, de lo que Fito manifestaba, le costaba mucho pensar de que fuera algo solamente psíquico, psicológico. Todos los trastornos que él tenía, trataba de buscarle una justificación neurológica, tratando de calmar las ansiedades. Si es algo neurológico, tendrá tratamiento. Si es algo neurológico, bueno, no es un psicótico, o lo es por consecuencia posteriori. Entonces, buscando, tratando de encontrar algo que dé cuenta de la enfermedad en su hijo, al que no lo aceptaba en su enfermedad, ¿no? Y tampoco daba cuenta de querer trabajar a ver qué había pasado en esa historia de Fito, encuentra un libro en donde está el nombre del que había sido su marido, su esposo, el padre de Fito, pero con otro apellido. Encuentra fulanito de tal y marcado con la existencia de otro apellido. Ante esto, lo habla con su esposo, que todavía eran convivientes, y le pregunta, y este señor le dice que no le quiere contar, que no tiene por qué contarle. Ella, en la insistencia de la búsqueda, no de un enlace particular, le exige que le cuente, y el papá de Fito le dice que se lo va a decir una sola vez y que no va a hablar más del tema. Aparece en ese relato la existencia de un abuelo de Fito biológico desaparecido, forcluido del enlace con este padre, con esta abuela y con esta madre y con él. El abuelo biológico, padre del padre de Fito, está desaparecido, pero desaparecido en la condición que nadie conoce sobre su existencia. Es decir, la pareja de los abuelos de Fito, abuelos paternos, se separan. Hay allí todo un flujo portador odiante de esa abuela hacia ese padre. El padre de Fito lo toma, cuando llega la posibilidad por edad, cambia su apellido, y no es solamente una elección, sino que hay una pérdida. No es solamente la elección de un nuevo apellido, sino se pierde, se echa, se forcluye el apellido del abuelo biológico. Bien, en esa búsqueda de una enfermedad que diera cuenta de lo que le pasaba a Fito, que a Fito le pasaban muchas cosas. Tiraba piedras, perseguía, se ponía abajo de los bancos en la escuela primaria, tenía ataques de risa, hacía desmanes permanentemente, conflictos ya desde muy chico persiguiendo a las chicas para tirarle piedras o para reírse delante de la cara de ella, es decir, una primaria muy grave en su cursada para él y para el resto. Esta madre va en búsqueda de ese abuelo biológico y después de mucho tiempo consigue dar con él. Y parte de lo que yo le contaba de la desaparición de este abuelo es el relato de él. El abuelo biológico quería seguir en contacto, pero fue repudiado. Ellos se mudaron de un lado a otro hasta desaparecerse. Entonces, en esta situación, le comenta la madre a Fito de la existencia de este abuelo. La madre va a buscar un abuelo enfermo,
va a buscar un abuelo afectado neurológicamente. Entonces poder atribuir una herencia psicopatológica, más que neurológica, que había acontecido en su hijo. No encuentra esto, pero sí le cuenta la existencia a Fito de este abuelo. Fito lo conoce y va a decir que ese abuelo es un abuelo importante para él. ¿Mm? Y va a ser importante porque dentro de las formulaciones delirantes de Fito, él va a construir dos, dos instituciones válidas para él, difícil de ser aceptada por el discurso de los otros, de ser alojadas. Va a construir Canal Fuego, que es una editorial, perdón, Editorial Fuego y Canal Fuego. Editorial Fuego tiene como función la construcción de relatos y de idiomas. Él busca encontrar la existencia y la construcción a su cargo de un idioma universal. Es un idioma que tiene como función relevante que nada quede sin ser entendido. Fundamentalmente por él, que si alguien le habla en cualquier idioma, él pueda tener certeza, condición que se inaugura dentro de la psicosis, donde no hay espacio a la duda, sino la necesariedad de la certeza, donde quien le hable, él pueda entender todo. Y va por muchas circulaciones de construcciones hasta que llega a un idioma universal que para él es la clave, que si todos lo que tenemos en las tablas de decodificación y codificación de ese idioma, no importa cuál sea nuestro origen, nuestro territorio, nuestra nacionalidad, nos podemos entender. Ese idioma que construye es el Coausú. El Coausú es un idioma, una tabla de equivalencia. Pero bien, estábamos con el enlace que él hace un recorrido tratando de ligar la existencia de este abuelo, y a este abuelo que era importante para él cuando construye Canal Fuego tiene como director el que legaliza y autoriza todos los programas que él va a realizar, es el abuelo biológico. Antes de la emisión de cualquier programa, él pasa por la casa del abuelo, no lo ve, no habla con el abuelo, y es la forma que legaliza los programas que él va a hacer. Los programas que él va a hacer son programas de terapia con Fernández, siguiendo a la musicoterapeuta, yendo a tomar helado donde hay una vendedora que a él le gusta. Todos los programas que se ligan en su vida al mundo de lo masturbable son legalizados por el abuelo biológico. ¿Mm? Un enlace bizarro, delirante, pero que para él era necesario. Yo creo que les conté la otra vez que él, cuando lo conozco, tenía algodones colocados en sus oídos muy largos. Eran como mechas enormes de algodón. Esos algodones tenían como función transformar lo malo en bueno. ¿Qué era lo malo? Todo lo que se opusiera a su mundo de lo masturbable. Todo el que le dijera algo que lo afectaba o iba en contra de las realizaciones de esos programas era malo. Con Canal Fuego evoluciona en su construcción y casi emerge un jugar. Porque en lugar del uso de los algodones, va a construir los portales. Los portales son ante una situación que es inmasturbable, que se opone a su placer, él puede cambiar de programa a través de ese portal. Transformar y cortar lo malo para seguir en un programa ligado al placer.
El displacer es intolerable. No hay lugar que pueda alojar. La diferencia no se puede alojar. Por eso en la psicosis, si estamos hablando donde ya la estructura del psiquismo se fue complejizando, hay pensamientos y acciones delirantes que tienen certeza. No hay posibilidad de duda ni hay aceptación de la diferencia. No es ahora no, después sí. Es lo que sucede, sucede ahora y va a acontecer en un desmantelamiento, si es lo opuesto al placer, de ese sujeto. Entonces él necesitaba pasar los portales. Los portales, ¿vieron los logos de la televisión? De los canales de televisión, sobre todo los de aire. Las pelotitas de Telefe, el escudo de Argentina, televisora color o como sea, bueno, C5N y demás. Esos eran los portales. Ante una situación de conflicto, donde se conmovía, él era cámara que transmitía, era la voz en off, bajaba a forma de un cartel y leía LS, Tata, Canal Fuego, LR, LS. En el LR, Canal Tanto, él ponía la fecha de su nacimiento y LS era línea segura. Entonces él alteraba lo que acontecía afuera en algo que tenía que ver con el cambio de programa, desconociendo esa realidad que era inmasturbable. Bueno, todo esto tiene función de alojarse en un sentido. Esa reconstrucción que hace con ese abuelo, que le va a dar una legalidad generacional, a él le genera un conflicto. El conflicto de cómo va a firmar. Porque en verdad ese abuelo legalizaba la función, pero él había reconocido un padre verdadero que no era ese, ni el abuelo, porque era abuelo, ni el padre falso. Entonces traía a sesión, bueno, ¿cómo firmo? Porque yo quiero firmar con el apellido de mi abuelo biológico, pero mi documento dice otro apellido. Y está mucho tiempo pensando en qué hacer, porque si él tenía que firmar algo, tenía que hacerlo como el documento, pero él no se reconocía. Y si firmaba como el abuelo real biológico, sí, no se iba a reconocer, pero si firmaba como el que estaba en el documento, eso era falso. Bien, entonces, esto viene como para mostrar un poco las creaciones y las complejidades que pueden estar aconteciendo. No va a producir un niño de 5 o 6 años esos delirios sistematizados, pero sí vamos a encontrar en otras partes y en otras producciones esa contaminación delirante. A ver. Esas contaminaciones de los pensamientos que van contaminando. En el que yo le decía que era un niño que decía que no era hijo de ni hijo de, sino que era el producto de dos choques de colores, la contaminación delirante venía formulada en que las personas despedían aire caliente. Él no podía acercarse a ninguna persona, porque esas personas lo contaminaban, y esas personas que lo contaminaban lo infectaban, y si se infectaba se moría. Todo este recorrido se liga a una abuela que ingresa a un hospital para ser atendida y muere por una infección generalizada. Es decir, que en el pensamiento delirante algo de lo real se toma y se enlaza en una construcción particular y delirante. ¿Sí? Entonces, él decía que las personas, entonces ponía sus manos a modo de paragolpe para evitar y luego para eliminar
la infección, lo que lo había sido infectado, si alguien se acercaba a él, reptaba, se contorsionaba sobre la pared para dejar el aire caliente. ¿Mm? Pero no solamente eran las personas, sino un lápiz. Él tenía que rotarlo para un lado, hacerlo rodar para el otro, la punta para desinfectar, para limpiarlo. Pero esto exterior fue contaminando también algo de lo propio, que fue la saliva. Él no tragaba y no ingería alimentos, produciendo una anorexia grave en la ingesta, porque sentía que la saliva estaba contaminada. Entonces, retenía saliva, se babeaba, luego fue deslizándose esto a decir que en sus ojos había pelos y a lastimarse, ulcerarse los ojos, buscando y tratando de sacarse pelos. Ahí tenemos la invasión en el propio cuerpo de esta contaminación. Ahora bien, este es un caso grave, el anterior también, pero también podemos encontrar que niños que van circulando por la vida, que vienen con una manifestación de problemáticas que van experimentándose paulatinamente, que no es una irrupción aguda, como puede ser en algunos casos de la manifestación de los trastornos ligados a la psicosis, sino no es aguda, no es abrupta, sino que va paulatinamente cursando. Pueden aparecer la dimensión de contaminación en tanto, por ejemplo, en una escritura por contigüidad metonímica. ¿Mm? Una palabra que remite a otra y que va conformando un aparente eh, relato, pero es un relato sin sentido. No es un relato cargado de representaciones ricas y de fantasías, sino que no hay una secuencia, no hay una coherencia, sino algo que rima con otro y así va construyendo y su pensamiento va deslizándose junto con su escritura a cualquier conformación delirante. Puede ser también por igualación sonora, la terminación de una palabra que dé lugar a hilarse con otra, y no en búsqueda de un sentido, sino contaminación que se va ligando en esa forma arbitraria, incoherente, que no puede dar cuenta de la construcción de un relato. Pero también la contaminación puede estar en lo espacial. Por ejemplo, en el niño que le refería de lo que tenía como cualidad el ser inmortal, él me decía, esto es mucho avanzado el tratamiento, que nosotros caminábamos por un piso donde abajo estaba lleno de muertos. En cualquier lugar que estuviésemos, caminábamos por una superficie donde abajo había muertos. Su teoría era que ¿cuánta gente moría? Mucha. Entonces, toda esa gente no podía estar enterrada donde decía la gente, que eran solamente los cementerios. Porque los cementerios se llenaban. Y una vez que se llenaban, se mudaban. Entonces, que todo, por lo menos en Capital, todo era cementerio. Entonces vivíamos sostenidos por un mundo de muertos. Y esto tenía también una lógica. El padre había sido asesinado en presencia de toda la familia. ¿Mm? Pueden preguntar, bueno, cualquier cosa. Podemos tener también representaciones de invasión de contenido en los dibujos. ¿Mm?
donde no hay la construcción de un dibujo, sino la invasión de contenidos. Y la invasión de contenidos no es que no está en disponibilidad del trazo para representar determinada figura, sino que es invadido en la misma forma que en el discurso o en la escritura, también en el dibujo. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que diferenciar que no son niños que disponen de una gran capacidad de representación y de fantasías, sino que son niños cuyas manifestaciones del trastorno ligado a la psicosis contaminan las producciones. Aquí vemos un dibujo. Ah, no vemos nada, porque yo tendría que compartir una pantalla con ustedes y me encantaría. ¿Acordás? Abajo el botón verde que dice No, compartir. no tengo botón verde. Video, participantes, chat, más, ahí Y puede ser. Ah, ahí, hay compartir pantalla. una flechita verde. Sí, señor, esa misma. ¿Tiene sonido lo que vas a compartir? ¿Tiene sonido? No. Listo. Me dice dos opciones. Toda la pantalla, es decir, todo lo que tengas en tu computadora o una en particular. ¿Qué te dice? El nombre de Jar y Jar Screen Option. Claro, Share Screen Option es qué parte, si querés compartir la pantalla. Si no tenés nada muy privado que no puedas No compartir, te hay su- nada nada que personal no que no pueda quieras. ser mostrado. El sábado a Claro, la entonces mañana, poné si estuviéramos Screen, hablando domingo a la madrugada, no sé. poné el Screen entonces. Screen Options. Si te va a dar options y te figura alguna en particular, elegí la que Un te parezca. participante, múltiples participantes, ¿sí? Sí, múltiples, dale. Ujú. Y Y ahora tocas lo que querés compartir. Poné otra vez, anda a compartir. En esas opciones que te toca una de esas opciones. sí, Y tenés ahí que esto. no estoy ahí, ¿eh? Eso, muy Es bien. acá. Ahí está toda tu pantalla. Así, todo lo que vos tenés en tu pantalla lo estamos viendo. Bueno, no puedo. ¿Lo llegan a ver acá? Podés agrandarlo del cuadrado, ¿te acordás? Y después lo volvés a achicar si necesitas, Ah, como hacíamos antes. ahí lo ven. Ahí está, muy bien. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve. Sí. Sí, sí, profe, se ve. Bueno, Abajo, mira, Juan, perdóname, abajo tenés una barrita que dice más menos, ¿viste? Podés hacer que sea grande o no. Ahí es esa. Si querés agrandarlo un poco, por ejemplo, ¿ves? ujú. Qué grande, ¿eh? Para no, o poner modo de presentación Ahí está. directamente, de la copita. Ahí está. Ahí va. ¿Lo ven? Sí. Bueno. Ya estamos hablando de un tiempo muy importante que ha transcurrido en su análisis. Puse allí Roberto, en donde teníamos sesiones que eh, algunas transcurrían en el consultorio y otras en un bar. ¿Mm? Íbamos a desayunar los lunes, íbamos a desayunar juntos. La madre lo traía y yo salía con él a un bar cercano
a donde venía a verme. Y esto fue pensado como un modo de intervención, porque no comía. Perdón. No comía. La madre o lo forzaba y él se resistía, o lo amenazaba. Lo amenazaba poniendo delante del plato de comida que le tenía que dar un huevo. Un huevo de gallina, y lo amenazaba diciendo que si no comía, le iba a hacer comer ese huevo. Roberto, esto lo espantaba porque él no podía saber si el huevo tenía lo que tienen otros huevos o si había un pollito. Entonces, ante esta situación, comía forzado y perdía peso. Llegó un momento en que la pérdida del peso hacía que pudiera llegar a acontecer una internación para mantenerlo con vida, porque bajó en 2 meses 9 kilos en un niño que tenía entre 8 y 9 años. Los pediatras estaban muy preocupados de no tener que producir una alimentación a través de sondas y demás, lo cual, si se imaginan que para él el acercarse de una persona lo infectaba y se podía morir, una intervención en un hospital, en una internación, era un desmantelamiento psíquico. Entonces allí hago eso y lo que me doy cuenta es que en verdad él decía que no quería que nadie lo tocara, pero si yo iba al encuentro y extendía mi mano, no era yo quien tenía que tomarlo, él me tocaba, yo iba con la mano así, era él que me agarraba. ¿Mm? Entonces, se iba, pero era esto. No era que yo lo tenía que tomar y tener. Él necesitaba un contacto. Y esto va a ser muy importante porque yendo por la calle, yo no lo tomo, él lo dejo y se va. Empieza a ir, imagínense un globo suelto que va de un lado a otro según lo lleva el viento. Ese era el transcurrir, el caminar de él. No había esa posibilidad de mantenerse alejado de mí en la vereda, sino cruzaba la calle, se iba a la calle, volvía. Bueno, cuestión que esto fue interesante porque en el bar yo lo acompañaba hasta la silla, iba hasta la silla de él, yo me iba enfrente, cuando me sentaba yo, él se levantaba y si yo no lo tomaba, se iba. Se andaba por el bar o iba para el baño, se quedaba en el baño o se iba a la calle. Encontré allí una fórmula que fue, apenas él se sentaba, yo tocaba con la punta de mi zapatilla o del zapato, la punta del zapato de él. Eso era suficiente. El de ahí no se movía. ¿Mm? Veamos todo eso en la historia, qué pasa con eso del sostén o el estar cerca o la necesidad del otro. Pero voy a este punto que llegado un momento le digo si tenía ganas de dibujar, me dice que no sabe qué. Le digo, bueno, hace una persona, un dibujo de alguien. Y pasa toda esa sesión luego de haber producido la limpieza sobre su lápiz, hace ese dibujo. Lleva el tiempo, ese dibujo de allí, o esa representación que él hace, es el de una persona. Este dibujo
va a ser después seguido, continuado durante otras sesiones y lo que termina es haciendo una composición que creo, no sé si la tengo acá. No, no la tengo acá. En este Power no lo tengo. Es una composición de todo un cuerpo donde repite en este costado los mismos miembros, brazos, todo un cuerpo marcado en una caja de esta forma y las piernas. Bueno, una persona, ¿qué ven ustedes así? ¿Ven una persona? No, o sea, ¿Ven? ¿Cómo? es parte de un esqueleto. Bien, bien. No. Es decir, no hay, hay allí que en la evocación y en el pedido de cada una persona hace un esqueleto. Lo que seguramente fue una persona, pero estamos en la representación de esta contaminación, mundo de muertos sobre los que pisamos, el suelo de muertos sobre los que andamos, circulamos, y una persona que es un esqueleto. Pero observen cómo se ligan. Lamentablemente no tengo acá eh, todo, voy a tratar de buscarlo en otros para que lo vean bien. ¿Qué pasa a la derecha que se ligan luego al enlace con la parte superior del brazo? Miren cómo están los huesos. ¿Cómo lo ven? ¿Están ahí o me fui? Como es incompleto. No, 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 pero fíjate cómo están, no están enlazados. No hay algo que inserte y que sostenga. Están arrimados a proximidad, solamente ligados uno a otro por contigüidad. Todo el esqueleto que va a ser, van a ser esos huesitos, van a estar ligados así. Es decir, un efecto dominó, sacamos uno y se cae todo ese cuerpo. Se cae todo ese esqueleto. ¿Mm? No solamente no tiene los órganos, no tiene la superficie que envuelve, superficie que porta, ni tiene el rostro que porta una identidad. ¿Mm? No podemos saber si la referencia es masculino, femenino, no tenemos nada que dé cuenta de la existencia de identidad de esa persona. Pero lo importante es ese ligado por aproximación que sostiene y mantiene en pie ese dibujo, ese esqueleto, es lo mismo en función de lo que él hace cuando se liga a alguien que con la sola puntita del pie que yo sostuviera así, él no se desvanecía ni se perdía. ¿Mm? Otro dibujo, vean aquí, este es de Fito, en tiempos anteriores, que me los hace llegar la analista de los primeros años de vida de Fito, de la escuela primaria. Esta es una casa. ¿Ven allí la invasión de contenidos? Yo acá no puedo moverlo mucho. Lamento. Por ahí se puede achicar la imagen, ahí poner menos. Ah, bien, bien. Ahí. Pongo un poquito más. Ahí. ¿Sí? Sí, ahí se ve bien. Bien. Esa es una casa.
Una casa donde aparece arbitrariamente como un sol, gracias, como un sol que no está indiferenciado de la casa, la puerta, una ventana, y ven como no es que lo pinte, sino aparece la erupción de ese trazado que invade ahí el contenido. Hay otro dibujo más, o otra escritura, acá. Ese momento era un tiempo en donde a Fito lo iban a operar de una fimosis y posteriormente hace esta representación de él, de la enfermera, y ese cuerpo donde vuelve a aparecer todo lo manchado, toda esa parte negra, pero además es un cuerpo sin piel, con transparencia. Aparece allí la dimensión de los órganos y una espada, un cuchillo cortando, desgarrando, mutilando su pene, o a punto de mutilarlo. Representaciones de la injuria que fue esa operación. Bien. También Fito tenía como una dimensión, ¿qué hago acá ahora? Porque quiero ver acá. Bueno, ¿qué ven? El dibujo. ¿Sí? No, ahora Bueno, no. Ya ¿no dejaste ven? de compartir. Yo los perdí a ustedes ahora. Acá está. Dejo de compartir pantalla. ¿Dejé de compartir pantalla o no? ¿Sí? Bien. Escribía, y escribía mucho, y en ese punto de escritura no había puntos, no había coma. Era, en su escritura, llena, como si pintara la hoja. Había que hacer mucho esfuerzo para que fuera legible esa escritura de él. Bien. Quiero como... Ahí me ven ustedes porque yo hice el lío acá. ¿Me ven? Sí. Sí, Bueno, profe. bueno. Decía... Tenés que dejar de compartir, Juan, y ya, con eso, si querés ver ya lo hice, dejar de compartir. no vuelvo a lo mismo, Paul, querido. A ver, hice, pero lo que tenía... Arriba, mira, arriba o en algún lado hay una barra que dice verde y roja. En algún lado, ¿estás compartiendo todavía? No, no estás compartiendo más. No, quiero cerrar esta y Busca el quiero... Zoom, busca el Zoom. Ahí estoy, el ahí botón estoy. ahí está. Bueno, diferenciar la fantasía de contaminación, de imposición de pensamiento. No se puede ingresar en la convención de entendimiento. El delirio no es una producción rica de la imaginación, y tengan presente que en la medida de la complejidad y el crecimiento, complejidad del psiquismo, crecimiento del niño, no se puede parar de pensar. No es un déficit de la representación, sino que hay una sobreproducción de símbolos. En este punto encontramos allí elementos que un niño va cursando, pero que tenemos que hacer referencia, y creo
que acá se hace importante marcar, que de la niñez se pasa a la pubertad. Y ahí tenemos toda otra puntuación necesaria a hacer, que son las psicosis puberales. La pubertad es un acontecimiento que surge de lo biológico. Es algo que irrumpe y que impone una exigencia de trabajo. Yo había hablado entre la manifestación de la psicosis en modo agudo, acontece y ya está, y aparece allí todas las manifestaciones, o puede ser de un modo paulatino e insidioso que se viene sosteniendo de alguna manera, que no es, y no lo pienso como una prepsicosis que ya estaba determinado por la estructura, sino que ante el acontecimiento de lo puberal y la exigencia de trabajo de lo puberal, produce un desbarrancamiento. ¿Mm? El trabajo de lo puberal es inscripción de la propia sexualidad ya en diferencia a la sexualidad infantil. La sexualidad infantil tenía la referencia a un solo término, falo o falocastrado. Acá hay la necesidad de inscribir masculino y femenino, alojar la diferencia, alojar las transformaciones que se producen en lo real del cuerpo en nuevas representaciones. ¿Mm? Bien, estamos en hora. Preferiría seguir más tranquilo el lunes y avanzar con la otra unidad que nos toca. Preguntas. Yo tengo una pregunta, no sé Sí, si se puede responder igual, o sea, decime. fácil, ¿no? Como debe ser caso por caso, pero Intentemos eh, pensarla. ¿cómo se trabaja, ¿no? Analíticamente con estos niños, nada, que cursan psicosis, ¿no? Como digo, me imagino que debe ser algo de, bueno, de ese delirio que no lo padezcan, ¿no? De como algo de como aliviar el padecimiento. Me imagino que va por ahí, pero bueno, como, y que supongo que no es, bueno, obstruir, ¿no? Digo, este niño que vos contás todo lo que va armando, sino que cada vez sea más rico y que tenga sentido para él mismo, pero cómo eso me da como curiosidad y como las intervenciones, de qué manera, qué uno busca, ¿no? En esos encuentros con esos pacientes, que debe ser obviamente niño por niño y ir Es viendo qué se... caso por caso y dentro Sí. de la singularidad momento a momento. ¿Mm? Yo les conté en relación a esa bisagra de salir con un paciente del consultorio, luego de mucho tiempo de trabajo, como algo que tuvo y que después pude pensar como en el armar un recorrido desde lo real, desde el salir y traspasarlo luego al campo de la representación propia de la existencia de otro espacio fuera de ese espacio tomado por la madre y ese espacio donde él no, como niño momia, no podía salir. ¿Mm? En el caso de la representación de instalar de ir a desayunar con Roberto, tenía que ver de producir una boca para comer y que alojara el, el alimento, porque él decía, se negaba a comer porque la gente come, cuando come crece y luego de crecer se muere. Entonces había una anorexia en función de conservarse en la vida, pero esa anorexia lo iba a llevar a una internación, donde iban a salvar el cuerpo, iban a alimentarlo a través de
de todas las ondas, pero lo perdía subjetivamente. Su psiquismo iba a quedar totalmente desgarrado y explotado. Se me ocurre decirle a la madre y hablarlo con él que no desayune, porque desayunar no desayunaba, pero era una lucha. ¿Mm? Y salir con él a ver qué pasa, a ver qué pasa. Él no pedía nada, decía no sé. Entonces yo, arbitrariamente y con una violencia necesaria, y tratando que no fuera una violencia de imposición secundaria, le suponía que le podía gustar el café con leche. Entonces pedí un café con leche que no tomaba, pero por lo menos no estaba coercionado con un huevo para que se coma un pollito. Pasó mucho tiempo, algo empezó, pero algo es una cucharadita a tomar de eso. Y cuando digo tiempo, es un tiempo de espera y es un tiempo de ir viendo qué podemos transformar sin pedir, porque no lo pidió, solamente miraba en esos campanas donde están las facturas, donde un bar viejo, donde está, había By Biscuit. Después del café con leche se quedaba mirando, y se quedaba mirando. Todo esto teniéndolo yo punta con punta, porque yo iba probando, yo sacaba el pie y ya empezaba como que había soltado el globo. Entonces, le digo, ¿querés By Biscuit? No sé, máxima expresión, pedía, ¿no? No lo iba a abrir ni nada, no iba a hacer el gesto espontáneo de un niño que ante un alfajor se lo abre como pueda, aunque lo tenga que acuchillar al alfajor para que se abra, ¿no? O comerlo con papel, no. Entonces yo abría, dejaba por ahí, y le decía qué rico, iba intentando, le ofertaba, se lo dejaba cerca, bueno. Esa intervención surgió y tenía un claro propósito de tratar de producir un enlace en la representación de la posibilidad de comer y de no morir, sino comer para vivir. Y sabía él, y yo le decía, que si no comía, los médicos podían forzarlo a comer. Entonces, invocando esa parte de la comida como elemento necesario para vivir y no por fuerza, sino para sostenerse en la vida. Y yo tenía que contradecir el ser inmortal. Tenía que contradecir y aceptar que no se fuera abajo de un colectivo, de un auto, porque él no tenía esa representación de lo peligroso. Vale decir que cursó hasta tercer grado en escuela común y hasta posterior a la muerte del padre y muerte de la abuela, era un chico con algunas situaciones particulares, pero estaba alojado dentro del contexto de la escuela. ¿Mm? Hay otros elementos que me los voy a reservar, pero eso surgió. Entonces, cuando vos decís, primero, en la psicosis se sufre. Es un desgarramiento que está en relación con el mundo, en la instancia del yo con el mundo, pero sobre todo, creo que lo dije en la clase anterior, el desgarramiento entre las dos instancias dentro que conforman al yo, entre el identificado y el identificante. Entonces, tratar de intervenir para aliviar, tratar de intervenir para que la certeza y la configuración de la certeza en el pensamiento delirante pueda alojar alguna cuña de que lo que piensa y quiere imponer al mundo no es así, que el mundo va a reaccionar ante esto y que trate de alojarse dentro de esa construcción que lo protege lo más
acorde o entonado con ese mundo que lo rodea. ¿Mm? Entonces, poner a trabajar el delirio es no rechazarlo. Poner a trabajar el delirio es tratar de producir nuevos enlaces, tratar de aliviar el sufrimiento. Entonces, caso por caso y dentro del caso por caso y la singularidad, tiempo a tiempo. Pito quería entrar por los techos a Canal 13. Y no era un hombre araña, un joven araña. Trepaba por juventud, que no había no había hecho prácticamente ningún deporte, menos que otro niño, que otro joven, sino que él imaginaba treparse por unas paredes, ir por los techos de Canal 13, bajar, ingresar al estudio donde ya sabía que grababa Nancy Duplá y esperarla ahí a que llegara a grabar un programa que tenía todos los días. En ese momento sorprenderla, darle la mano fuerte, pero no era una mano, hola, ¿cómo te va? Sino quedarse 1 hora, 2 horas agarrándole la mano o acariciándole el pelo todo el tiempo que para él fuera necesario. ¿Mm? Él me decía, yo voy a hacer algo, pero no se lo quiero contar. Porque si usted me lo cuenta, si yo se lo cuento, usted me va a decir que no. Entonces, como lo quiero hacer, no se lo voy a contar. Esto sucede en los chicos, en los grandes, de dar señales de la ambivalencia. ¿Te pasa algo? No, 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 no. Sí, pero no, no te voy a contar. ¿No? Está diciendo que está en disponibilidad de contar, que en tal caso no lo quiere hacer tan espontáneamente. ¿No? Entonces, él no quería alojar la diferencia de decírmelo que yo le pudiera decir que no. Sin embargo, me lo contaba. A lo cual hacía presente, le digo, pero mirá, primero es muy difícil subir y trepar por esa pared. Después Canal 13, yo no lo sé, pero estoy convencido que tiene seguridad, tiene guardias. Ellos no van a saber de que vos querés subir, bajar y estar con Nancy Duplá. Ellos van a pensar que es un extraño que se está metiendo dentro de las jurisdicciones y van a proteger el lugar que tienen que cuidar. Te van a pedir que bajes. Y como ellos solos no van a poder, ¿a quién van a llamar? A la policía. ¿Qué te pasa a vos con la policía? Era uno de los elementos y de las personas más inmasturbables. Te van a agarrar y no te van a decir, ah, qué bien, quiere, bueno, pase, le doy una sillita, le doy un refrigerio. No, no. Lo más factible es que vayas a la comisaría. ¿Y cómo vas a estar ahí? En tal caso, podés gestionar que querés verla y ver si ella te recibe. Y si la podés saludar, pero no podés tener apretándole la mano 1 hora, ni acariciándole el pelo el tiempo que vos quieras, ¿no? Y entonces él, al escuchar esto, entraba en un pensamiento, albergaba la contradicción y no lo hacía. Lo seguía sosteniendo, pero había un principio de realidad en función de qué, no de castigarlo, sino de decirle que eso que podía ser una representación de lo masturbable se le podía transformar inmediatamente en algo que él no quería para nada. Yo creo que les conté la otra vez que en un momento particular
de conflictos muy serios, donde se tiraban ceniceros y no era Susana Roviralta, o cuchillos o tenedores entre ellos, hubo un momento donde le pido que venga al consultorio en forma inmediata y tengo que hablar con él y diciéndole, mirá, si esto sigue, yo no voy a poder hacer nada, tu mamá va a llamar con otra ley de salud mental y vas a terminar internado. Ayudarlo a ir deconstruyendo la representación de que él se iba a escapar. Y diciéndole, mirá, una vez que estás internado, hay formas de seguridad en donde no vas a poder escaparte. ¿Qué vas a hacer con esto? Allí simplemente, y dejamos ahora porque nos fuimos del tiempo, nadie es psicótico ni está delirando 24/7. Nadie. Así como sostuvimos la existencia de un placer mínimo de representaciones aún en el autismo, la arbitrariedad de la construcción del pensamiento delirante no es que no viva en el entorno, necesita imponer ese pensamiento, pero el entorno gravita en él. Por eso, por momentos, se impulsa y se sostiene mucho más fuerte. Pero hay algo de la subjetividad y de la representación del otro que tiene lugar. En este caso, Fito confiaba en mí. Entonces, en un momento de plena exaltación y de crisis, si no parás con esta situación, si seguís de esta forma, lo que acontece es que vas a la internación. Te lo digo, no te estoy mintiendo, y en esa situación yo no puedo hacer demasiado. Quien decide es tu mamá. Entonces, fíjate cómo seguimos. De las cosas que te están pasando, puedo ayudarte. Ver cómo buscamos un intento de que esto no siga pasando, porque él se quejaba de las imposiciones arbitrarias de la madre. Y él decía, mi mamá me dice que vaya donde está ella, pero si yo voy donde está ella, yo me pierdo. Y eso fue una clave. La madre le decía, no, vení acá, sino que vaya donde estaba ella, que vaya donde era ella. Y si él iba al discurso de la madre, él desaparecía. Esta era una de las cuestiones que daban lugar a una pelea, pero ya les digo, con muchos elementos de peligro. Y la evocación que decía, loco sí, boludo no. Sentido común. No pierdan esto nunca como referencia. Si yo voy a un paciente en emergencia que no conozco y está en una crisis psicomotora y está golpeando y golpeándose él, es muy difícil la intervención, porque no tengo elementos de donde sostenerme. Es muy factible que no pueda ayudarlo en ese momento y es muy factible que termine siendo víctima de sus agresiones. En el resto, cuando uno ocupa una posición que está en relación de una transferencia que por momento en la psicosis es masiva, uno tiene un lugar de intervención. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos al lunes y seguimos 19:45, ¿sí? Si reciben más tarde el correo, el enlace, no se preocupen, No, pero no, vamos. Sí, este enlace lo vamos a dejar fijo hasta el fin del cuatrimestre por si hace falta para los lunes, o bien, para el teórico de los lunes, o para los teóricos en general. bueno, ¿Eh?
Entonces, Paul, ¿Qué? hacemos este mismo enlace y lo pasamos al resto de los compañeros, subimos en el campus con las docentes de que nos vemos todos el lunes que viene, ¿sí? Está en el aula virtual y le voy a cambiar la aclaración y voy a poner que es el link de teóricos. Teóricos de Bueno, psicopatología muy infantil-juvenil. bien. Así está. Gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos, chau, chau. Gracias. Gracias. Chau, chau. ¿Cómo me voy de acá, Paul, que tengo que atender? Quédate un minutito. Quédate que se va Axel. Bueno, nada, yo me estoy yendo hasta el consultorio a buscar algo y me voy a verlo a Simón, que juega ahora. Bueno, Así que buen partido después para hablamos. Simón. Después hablamos, dale. Esa. Dale. Dale, un abrazo, Juan. ¿Qué Chao, haces querido, hasta luego. ¿Qué haces a la noche? Estoy viendo, porque tengo cumpleaños de mi hermana que estaban pensando entre hacerlo esta noche y mañana. Me están diciendo, bueno, depende, espera que paro la grabación. No sé cómo pararla. ¿Podés vos de ahí? No. No, dale, bueno, después hablamos, dale. Me voy a atender. Detener.